Entonces, teníamos la tarea de hacer las políticas públicas que son necesarias para conectar con la cadena de valor y los cambios climáticos. Y en esta tenemos, voy a atender yo la parte macro y un poco mi colega va a ir al resto de la cadena. Dentro de las políticas para fomentar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios frente al cambio climático, vimos como una política macro que era necesario tener. Dentro de ella, una política ambiental para el enfrentamiento al cambio climático, donde podemos tener políticas de ordenamiento territorial, estas que estén ligadas realmente es a identificar las zonas más apropiadas para el cultivo y para tener realmente ordenado. No solamente estábamos hablando, un ejemplo era el cacao, cómo podemos tener diferentes tipos de cacao en áreas donde realmente no tengan vínculos de poderse mezclar o tener articulado dentro del ordenamiento territorial por áreas de suelo, de agua, de políticas nacionales enfocadas a la biodiversidad y política forestal. Dentro de esto, miramos que era esencial, ¿verdad?, ver cómo desde los ministerios y del sector público-privado en alianza podría crearse todas estas políticas que realmente no cayeran de arriba hacia abajo, sino más bien de todos los programas y proyectos que se han desarrollado, se pueda realmente optimizar los resultados y llegar a tener estas políticas, ponérselas a los decisores. Entonces, es una construcción que debería de irse desde estos niveles que estamos trabajando. Muy bien. A nivel de las políticas, a nivel más meso y micro, lo que decíamos es que deberíamos articular un conjunto de políticas que promuevan la articulación y gestión de la cadena de valor con un enfoque de cambio climático. Y para ello, digamos, una de las tareas fundamentales de la política pública es promover la investigación científica y tecnológica, es decir, tener áreas de investigación con recursos públicos para ver los efectos del cambio climático en las cadenas de valor, pero también para diseñar paquetes tecnológicos que puedan ayudar a la adaptación o la mitigación de acuerdo a la cadena de valor respectiva. Segundo, proponer algunas políticas de incentivos de carácter fiscal, tributario, crediticio, que ayuden de alguna manera a incentivar a los productores, a las cooperativas o a las empresas, digamos, que están en estas cadenas de valor en cualquiera de los eslabones, a que utilicen también criterios de cambio climático, de adaptación, de mitigación, si es que reciben, por ejemplo, una reducción del impuesto a la renta o reciben créditos a tasas de interés preferenciales, por ejemplo. Otra de las políticas que vimos que era muy importante, además de los incentivos que son más generales, es una política de asociatividad. Generalmente en todos los ejemplos que hemos visto, las políticas, las intervenciones, parten del supuesto de que hay un nivel de asociatividad, cooperativas, asociaciones, gremios empresariales, gremios de los productores, ¿no es cierto? Y este es el vehículo más importante para que la política pública pueda expandirse. En otras palabras, la política asociativa y el fortalecimiento de cooperativas y asociaciones es la correa de transmisión de una política pública de cambio climático en cadenas de valor, porque es evidente que hay una cantidad muy grande de productores individuales y asociados a los que difícilmente se puede llegar si no es a través de las asociaciones y las organizaciones. Entonces eso es muy importante. Y claro, ahí tenemos grandes desafíos porque, por ejemplo, en el caso peruano, solamente cerca del 20% de los productores agrícolas, según el censo, están en organizaciones de algún tipo, juntas de usuarios, juntas de regantes, cooperativas, asociaciones, en fin, la variedad enorme de instituciones que hay en ese nivel, ¿no? Otro elemento importante también, además de la asociatividad, es algunas políticas o mecanismos e instrumentos financieros que faciliten la implementación de las políticas de cambio climático en cadenas. Es un poco la apuesta del proyecto de la Cámara de Café y Cacao, que es buscar mecanismos financieros para que, organizaciones como cajas de ahorro y crédito o instituciones públicas puedan financiar siguiendo criterios verdes, ¿no? Además de eso, digamos, buscamos el fortalecimiento de la red de los servicios. Justamente los servicios no son que se han mencionado en
en el grupo anterior, no pueden ser sueltos, no pueden ser, digamos, servicios públicos o privados desarticulados, sino que lo que buscamos es que también desde la política pública se pueda fortalecer las capacidades de consultores, de formadores, de científicos, de técnicos, de extensionistas que ayuden al desarrollo, pero con un enfoque nuevo, ¿no? O sea, como decía la compañera, el tema del cacao y el cambio climático, es evidente que los técnicos no tienen todos los mismos parámetros, ¿no? En el Perú sucede una cosa tremenda, ¿no? O sea, hay zonas donde hay cacaos silvestres y nativos que son parte de la biodiversidad y que están siendo sustituidas por el CCN 51. ¿Por qué? ¿Quiénes son los promotores? Justamente los extensionistas, no por maldad, sino por falta de conocimiento y por pensar en otro tipo de políticas como de generar ingresos muy a corto plazo, ¿no? Entonces eso nos parece importante, pero también tenemos que buscar otras políticas más generales. Por ejemplo, deberíamos de incluir en la educación, ¿no? Y cuando hablo de educación en todos los niveles, la incorporación de contenidos de cambio climático y de temas vinculados a las políticas productivas. Y además es muy importante los planes concretos de adaptación al cambio climático de las cadenas de valor, pero que estos planes sean concertados, entre el sector público y privado, entre el sector, digamos, en el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, que a veces, como vemos, divergen en sus enfoques y en sus miradas y no son capaces, en muchos de nuestros países, de concertar una visión común sobre lo que debe ser el desarrollo de las cadenas de valor. Entonces, creo que eso es un tema muy crítico y la coordinación a nivel del Estado, y también a nivel de gobierno nacional, regional y locales, ¿no? Eso es más o menos lo que habíamos comentado sobre políticas públicas.